Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, Dios les bendiga. Qué gusto saludarles hoy martes, hoy día del Señor, como todos los días. Son días del Señor, pero hoy es martes de vernos aquí, de encontrarnos en estas transmisiones que tenemos a través de esta red social. Y para mí es un gusto poderles saludar, poder estar en contacto con ustedes a través de esta plataforma. Agradezco mucho a Dios la oportunidad de poder ponerme en contacto con ustedes. Gracias en verdad a todos por sus oraciones, gracias por estar al pendiente de nosotros, por estar al pendiente de lo que comunicamos, de lo que mandamos en mensaje. Gracias, de verdad les agradezco tanto que respondan con prontitud y con generosidad también cuando necesitamos de su ayuda para ayudar a otros. Así es que gracias en verdad a todos. Les bendigo sus vidas y pedimos al Señor que sea obrando en ustedes siempre. Así es que un abrazo fuerte para todos y pues ya estamos aquí para conversar, para poner sobre la mesa algún tema interesante, algún tema que pueda ayudarnos a crecer espiritualmente, que nos dé las fuerzas para perseverar, para continuar, para acercarnos a Dios, para mantener la fe y la confianza en Él, para no desanimarnos o desalentarnos a pesar de este mundo tumultuoso y lleno de contradicciones y de situaciones que a veces parece que en lugar de resolverse empeora. Así es que gracias de verdad, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Les bendigo y espero en el Señor que sean bendecidos siempre. Así es que también gracias por sus likes, por sus comentarios. Eso hace que el algoritmo trabaje de manera distinta y podamos recomendar a nuestros contactos, a mis contactos que ya estamos aquí en transmisión. Y si tú nos haces favor de compartir el video, lo agradecemos muchísimo también porque eso también nos ayuda a ayudar a llegar a mucha más gente y poder llevarles esta palabra que espero les ayude y les edifique. Ese es el plan, ese es el propósito, es lo que buscamos en Dios y esperamos que sea de mucha bendición para todos ustedes. Así es que bienvenidos a la comunidad de Manto Nuevo y esperamos que hoy sean edificados con la palabra. Creo Dios ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes. Así es que bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos. Rodolfo Hernández dice buenas noches. Dios les bendiga. Rodolfo, muchas gracias por estar aquí al pendiente de nuestras transmisiones. Gracias también por su ayuda generosa. Rodolfo, tu familia, gracias. Los bendecimos. Y bueno, confiemos ahora en el Señor, confiemos en lo que Dios quiere para estos tiempos tan difíciles, llenos de calor político también, llenos de dificultades. Las redes sociales están llenas, infestadas de comentarios, de propaganda política, de fake news, de todo, está lleno de todo. Hoy no les voy a hablar de política, ya lo hice hace 8 días y recibí muchos comentarios acerca de esa transmisión. Así es que hoy no voy a hablar de política, no vamos a hacerlo cada 8 días. Tengo por ahí pensado publicar algunas cosas que quedaron pendientes que no dije um, hace 8 días precisamente por la temporada, por el temporal electoral, porque soy ministro de culto, porque estoy registrado como ministro de culto como pastor. Entonces hay cosas que no puedo decirlas aquí abiertamente, hay cosas que no puedo compartir abiertamente, no porque haya censura o yo me autocensure, simplemente porque creo que hay que ser respetuosos de los términos en cómo las leyes están establecidas y bueno, lo más rebasando ahí en el borde del límite. Estuvimos hablando hace 8 días de algunas cosas que creo eran importantes, pero hoy no voy a hablar de política. Hoy quiero hablarles de otra cosa, de las blasfemias. ¿Qué son las blasfemias? Eh, a veces nos cuesta mucho trabajo poder discernir, entender si lo que estamos hablando, si lo que estamos diciendo, lo que hay en nuestro corazón, lo que sale de nuestra boca, tiene que ver con realmente con lo que queremos decir o a veces son nuestras emociones las que hablan. En ocasiones hablamos desde las emociones, es decir, nuestras palabras salen por cómo nos sentimos, no necesariamente es lo que queremos decir, simplemente es la sensación, la emoción del momento y esa emoción hace que salgan palabras por nuestra boca que no necesariamente son las que estamos pensando decir. Es mentira que una persona sincera es aquella que no tiene
límites en su manera de hablar. Eso es mentira, porque puedes no tener límites en tu manera de hablar y decir un montón de barbaridades y un montón de cosas que en lugar de edificar a los que te escuchan, dañas o destruyes tu propia casa, destruyes tus relaciones personales, tu familia, por las cosas que salen de nuestra boca. Lo que hay que saber distinguir o lo que hay que poder distinguir es si lo que yo estoy hablando es de mis emociones, es desde mis emociones, estoy reaccionando a mis emociones, estoy actuando y diciendo las cosas por lo que siento o es definitivamente lo que yo pienso. He visto relaciones familiares, relaciones personales terminadas, destruidas por palabras que salen de nuestras bocas. Esposos, hermanos, padres, hijos, que por lo que hablamos o por lo que decimos ofendemos con el fin de salvar el pellejo, con el fin de tratar de defender una postura o una idea, de ganar una batalla de discusión. Y entonces decimos muchas cosas que no deberíamos de haber hablado. Entonces la blasfemia es un reproche, es una acusación, un escarnio contra otra persona. Es tratar de hacer daño con lo que estamos hablando. Eh, puede tener, eh, puede tener fundamento, es decir, puedo estar hablando con fundamento o simplemente decirlo por decirlo. Es decir, yo puedo blasfemar, puedo insultar, puedo hacer una acusación, un señalamiento contra otra persona, reprocharle algo a otra persona y estar usando palabras que insultan, que hieren, que lastiman, que causan un escarnio, es decir, causan dolor, causan molestia a aquellos que me escuchan por lo que yo estoy diciendo. Y entonces puedo blasfemar o no es que pueda, sino que estaría hablando blasfemias al ofender a otra persona. Ahora, en el contexto bíblico, la blasfemia se refiere a aquello que hablamos o en lo que nos referimos a Dios. Es decir, podemos usar palabras altisonantes, podemos usar insultos, señalamientos, acusaciones, juicios, reclamos contra Dios desde lo que sale de nuestra boca y eso es una blasfemia. ¿Por qué es una blasfemia? Porque si ya para hacerlo hacia una persona es bastante malo, decir, decir insultos o usar palabras para acusar o señalar a otra persona ya es bastante malo, que no deberíamos de hacerlo, pues hacerlo contra Dios todavía es peor, es una acusación sin fundamento, porque cuando acusamos a Dios o señalamos a Dios de algo, lo hacemos sin fundamento, porque no tenemos nada que pueda corroborar o demostrar nuestro señalamiento, nuestra acusación contra Dios. Entonces, si ya contra una persona es malo, contra Dios es todavía peor. Así es que las blasfemias que salen de nuestras bocas son esas palabras que usamos para tratar de demostrar que tenemos razón, pero sin importar el daño que le estamos haciendo a otra persona. Podrías tener toda la razón del mundo para reclamarle a tu esposo por algo que no cumplió, por algo que hizo, por algo que, eh, en fin, alguna actitud que tuvo, algún comportamiento, y podrías reclamarle todo lo que quieras, o no es que puedas, pero si ya se te ocurrió reclamarle por ese acto, esa acción que cometió, y empiezas a reclamar y a señalar el error y a acusar, hasta ahí podríamos decir, hasta ahí no hay problema, o sea, hasta ahí todavía estás dentro del límite de poder tener una conversación subida de tono, subida en volumen quizás o hasta en la manera en cómo estás reclamando algo, podrías todavía estar en el límite, en el borde de aquello que podría significar una conversación dura, una discusión fuerte. Pero cuando empiezas a señalar y a mostrar dicen por ahí en las discusiones, cuando empiezas a mostrar tus mejores cartas o tus cartas bajo la manga y empiezas a lanzar señalamientos, ataques, acusaciones contra contra la persona con la que estás discutiendo, aunque tengas razón y aunque lo que estás diciendo sea cierto, eso ya es un escarnio, eso ya es con una intención de destruir, de hacer daño, de lastimar a la otra persona, de manchar su imagen, de hacerlo sentir mal, en pocas palabras, de derrotarlo y de derrotarlo con tus palabras. Cuando hacemos eso, cuando estamos en una discusión
con nuestros familiares, en el trabajo, en la calle, y caemos en eso, caemos en esas palabras que buscan causar daño. Y a lo mejor la otra persona ni siquiera te responde o ni siquiera te contesta porque no alcanza a oír lo que tú dijiste, pero de tu boca salió alguna maldición, alguna ofensa, algún señalamiento, algún juicio contra la otra persona. Eso ya es una intención desde tu corazón de causar daño. Y blasfemar es hablar contrariamente a todo lo que es de Dios y a todo lo que Dios representa y a todo lo que Dios ha hecho y a todo lo que Dios sostiene. Incluso hablar mal de una persona, señalar a una persona con, con insultos, desprestigiando, mintiendo incluso o acusando con verdad contra una persona, estaríamos hablando contra lo que Dios ha creado. Una de las palabras más fuertes del Señor Jesús cuando Él dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, dice el Señor, pero yo les digo que no deberían de ser así, sino más bien deberían, aquel que habla mal de su hermano, ya está pecando contra él. Aquel que llama fatuo a su hermano, ya está agrediéndolo, ya está apuñalándolo, ya está asesinando. Las palabras del Señor Jesús son fuertes en cuanto a lo que sale de nuestra boca. Incluso en algún momento se le cuestionó por qué sus discípulos no comían con las manos limpias, por qué se llevaban los alimentos a la boca sin lavarse las manos, pero no solamente lavarse las manos, sino hacer el ritual de lavamiento de manos que hacían los judíos, sobre todo los legalistas, los religiosos, el ritual de lavarse las manos para poder llevarse alimento a la boca, y los discípulos no lo habían hecho. Entonces Jesús hace una explicación que creo que es fundamental para nosotros cuando el Señor Jesús dice, no es lo que entra por la boca del hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca del hombre lo que contamina al hombre. Y las blasfemias son las palabras que salen de nuestra boca en un afán de querer demostrar que tenemos la razón, demostrar que nosotros somos ejemplares, que los demás están equivocados y que de alguna manera lo que hacemos o lo que vivimos en nuestro entorno tiene que ser sostenido o tiene que ser levantado por nuestras palabras. Nosotros tendríamos que con nuestra boca hablar y confesar. Se nos ha enseñado, habla, confiesa, declara, proclama, haz esto con tu boca, di y esto pasará. Y hemos caído en el grave error de tomar a la ligera nuestras palabras. Se nos enseña tanto acerca de hablar y de decir, de proclamar y declarar, de establecer con nuestras palabras aquello que queremos ver como una confesión de fe, como una declaración de fe, como un acto profético de fe. Se nos ha enseñado tanto acerca de eso que se nos enseña tanto pero tan ligeramente. Es decir, se nos dice tanto que lo hagamos, pero no se nos dice las consecuencias de no hacerlo bien. Se nos dice que hablemos, que confesemos, que declaremos, que cuidado con nuestras palabras. Pero en realidad estamos perdiendo el enfoque de la importancia que tiene hablar, la importancia que tiene lo que decimos o lo que confesamos con nuestra boca, lo que sale de nuestra boca, tiene mucho que ver también con lo que hay en el corazón. El mismo Señor Jesucristo lo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. No puede haber una boca que tenga agua dulce y agua amarga, una fuente pues. De una misma fuente no puede salir ni agua dulce y agua amarga al mismo tiempo, sino que sale una o sale otra, haciendo referencia a que lo que salía por nuestra boca era lo que había en el corazón. Definitivamente no podríamos estar alabando a Dios y exaltando a Dios y maldiciendo la creación de Dios. No podríamos estar diciendo Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios es poderoso, Él es bueno, Él es generoso, Él es misericordioso, y por el otro lado estoy maldiciendo la creación de Dios, a sus hijos, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a tus hermanos en la fe, en la iglesia, a los pastores, a cualquier otra persona que es creación de Dios y que Dios creó en su infinita misericordia y que Dios sostiene por su amor y su bondad, y nosotros sí alabamos a Dios, pero maldecimos la creación de Dios. A eso se refería Jesús cuando hacía mención de aquello que salía por nuestra boca. Y lamentablemente hemos
aligerado el hecho de la blasfemia, porque lo hemos comparado con palabras que llamamos groserías y decimos, esa es una blasfemia porque es una grosería. Es una blasfemia usar palabras cristianas en lugares no cristianos. Es una blasfemia usar el nombre de Dios en vano. Y hemos categorizado el hecho de blasfemar o decir una blasfemia o hablar blasfemias, lo hemos categorizado a nuestras percepciones acerca de lo que hablamos, de lo que queremos que la gente diga y haga y que cómo habla y cómo se expresa. Incluso sentenciamos a través del miedo y del terror, de la preocupación y del afán de cuidado con lo que dices, no te expreses de esa manera, no hagas este chiste, no hagas este comentario porque es blasfemia. Y hemos recategorizado otra vez, como es ese momento, el hecho de blasfemar y hemos sugerido, pensado que nuestras palabras tienen una condena por el solo hecho de ser palabras y que si no tenemos cuidado con lo que decimos, Dios está esperando a ver a qué horas blasfemamos, a ver a qué horas decimos algo incorrecto para castigarnos desde el cielo por las palabras que salen de nuestra boca. Pero hoy quiero platicar con ustedes precisamente de que no deberíamos de tener temor de la manera en cómo hablamos y cómo nos expresamos, siempre y cuando tengas cuidado de lo que hay en tu corazón. Es decir, hablamos con mucha ligereza acerca de lo que es una blasfemia, hablamos con mucha ligereza, porque incluso la Biblia habla del castigo que había para aquellos que blasfemaban, aquellos que usaban el nombre de Dios en vano, aquellos que blasfemaban contra Dios y decían cosas contra Dios. Y vemos el ejemplo incluso del arcángel eh, Gabriel, Miguel, perdón, cuando en la carta de Judas, capítulo 1, me parece que está por ahí del 8 9 me parece, cuando dice la escritura que el arcángel Miguel, cuando peleaba contra Satanás por el cuerpo de Moisés, no salió ninguna palabra de maldición contra Satanás, sino que lo único que salió de su boca fue el Señor te reprenda o Dios te reprenda. Y tomamos eso como ejemplo, decimos, si el mismo arcángel no salieron blasfemias contra Satanás, ¿por qué nosotros? Y entonces hacemos una especie de explicación extraña porque sí tenemos que declarar, confesar, proclamar, anunciar, decir, establecer a través de nuestras palabras, pero tenemos ciertos temores en decir o usar las palabras correctas, o si no estaremos blasfemando o estaremos comprometiendo de más nuestras palabras. Y entonces tratamos de llevar a los conceptos del habla o la forma en que hablamos los creyentes, los cristianos, los que tenemos temor de Dios, la forma en que hablamos, a tener mucho cuidado para que no sea que caigamos en la blasfemia y entonces tenemos cuidado de incluso de lo que leemos, de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que analizamos, de lo que contestamos en las redes sociales, porque no vaya a ser que al contestar esté yo blasfemando o en lugar de buscar la paz estoy teniendo un pleito con alguien y entonces ahí ya hay discordia y entonces ahí ya se cometió un pecado gravísimo que es el pleito entre hermanos. Y nos cuesta mucho trabajo expresarnos, nos cuesta mucho trabajo decir. Escuchaba a uno de los maestros que me han enseñado mucho últimamente, el pastor Hans, es un pastor de Alemania, que enseña muchas cosas de manera muy práctica, muy sencilla, muy concreta. Y me gusta escucharlo porque coincido en casi todo. Bueno, no sé todo lo que él enseña, pero en lo que he escuchado de él coincido completamente acerca de lo que él dice, porque es como si él le pusiera palabras a mis pensamientos y mis pensamientos tuvieran ahora un significado, lo que se dice por ahí, verbalizar las ideas. Y entonces él cuando lo explica a mí me alienta porque digo, bueno, no estoy tan loco, yo estaba pensando eso, o yo me conduzco de esta manera, o yo creo de esto o lo otro. Si no, insisto, no he escuchado todo lo que él enseña, pero de lo que he escuchado, lo que me ha tocado escuchar y compartir con algunas cosas con ustedes, he aprendido mucho. Y últimamente mandaba él una enseñanza que no deberíamos de tener temor de hablar y de decir lo que pensamos, siempre y cuando lo que pensamos esté alineado a la palabra de Dios. Y entonces esto me hacía reflexionar porque muchas veces los cristianos tenemos miedo de señalar el error, de comentar, perdón, acerca de alguna equivocación que alguien está cometiendo,
de señalar algo que no compartimos o que no estamos de acuerdo, porque procuramos tener la paz y no tener la razón. Pero eso ha logrado o eso ha permitido el que nosotros nos callemos, aquellos que tenemos una opinión también para dar. El hecho de que nos callemos hace que muchos otros tomen la narrativa, construyan la historia, construyan las palabras y la conversación gira en torno a las conversaciones que ellos establecen, las cosas que ellos dicen. Y nosotros los demás nos tenemos que callar y tenemos que guardar silencio porque nuestra opinión quizás sea contraria a la de la mayoría, o sea, contraria a lo que está diciendo alguien, sea contraria a lo que se piensa y se dice, y entonces incluso sea incorrecto hacerle una observación a alguien. En estos días de campañas electorales he tenido que contestar algunas publicaciones y algunos comentarios, y lo he tenido que contestar porque no estoy de acuerdo con que se mienta. Pero en el sentido de que nos hagan creer a los cristianos que tenemos una bandera de libertad, una bandera de cristianismo, y seamos nosotros los mismos cristianos, seamos engañados. Entonces tal pareciera que contestarle a algunos hermanos en la fe, tal pareciera que ya es querer pelear con ellos o ya quieres discutir con ellos y entonces es mejor que te calles y ya no digas nada. Pero yo creo que debemos evitar la blasfemia definitivamente, usar el nombre de Dios en vano, reprochar o hacer alguna acusación o algún escarnio hacia algún hermano, hacia alguna persona, mucho más a Dios, y evitar el que nuestras palabras se vuelvan ese látigo castigador donde pretendemos tener la razón y establecer nuestra verdad como aquello absoluto a lo que nosotros creemos que estamos en lo correcto y los demás están equivocados. Los demás son ignorantes, los demás son tontos, los demás no saben, yo sí sé, porque yo sí estudié, porque yo sí fui a la escuela, como si eso nos diera una jerarquía mayor, lo que se conoce como la falacia de autoridad, donde alguien, porque lo dijo alguien famoso, alguien que dice ser preparado, entonces ya porque lo dijo fulano, fulana, que sí tiene preparación, entonces ya tiene mayor valía que la opinión de cualquier otra persona. Y entonces toda esa manera de hablar o esa manera en cómo nos expresamos tiene que ver mucho con la manera en cómo pensamos, y el problema está ahí. La lucha actualmente que está sucediendo por nuestra alma está sucediendo desde nuestros pensamientos. La manera en cómo pensamos está siendo bombardeada por información, está siendo bombardeada por ideologías, está siendo bombardeada por doctrinas y enseñanzas que están peleando por nuestro entendimiento, que están peleando por nuestra cabeza, que están peleando por nuestros pensamientos, para que nosotros nos hagamos de cierta manera o de cierta forma en nuestra forma de pensar, para que eso nos lleve a tomar decisiones de las cuales quizás después nos arrepintamos y no sepamos cómo volver. Pero tenemos la gran oportunidad de parte de Dios de enfocar nuestros pensamientos en Cristo. Por eso Pablo decía: llevo todos mis pensamientos cautivos a los pies de Cristo. Y podríamos nosotros llevar nuestros pensamientos a los pies de Cristo, pero también tendremos la libertad de hablar y de expresar lo que nosotros creemos sin ofender, sin lastimar, sin hacer escarnio, sin mentir, sin difamar. Hace un momento mi esposa me comentaba algo y me decía: oye, fulana de tal está diciendo esto y esto, haciendo referencia a una de estas candidaturas. Fulana de tal dice y esto y esto. Y yo le decía a mi esposa: es que mienten con tal ligereza, mienten con tal eh, desparpajo en su cabeza, que porque ya no tienen, ya no tienen cuidado de lo que hablan, ya no les preocupa lo que dicen, son amadores de sí mismos, engañan a la gente que tienen un corazón de piedad, pero desconocen la eficacia de la piedad. Y entonces usan las palabras, las mentiras para expander ciertas ideologías. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Porque todo lo que está sucediendo en el mundo, todo lo que está pasando, no solo en México, no solo lo que pasa en México, en todo el mundo lo que está sucediendo es esta lucha constante por nuestros pensamientos, por nuestras ideas, por la manera que tengamos de pensar. Y entonces, si logran conquistar nuestros pensamientos, van a lograr conquistar nuestras acciones. Y si logran conquistar nuestras acciones, por supuesto que habrán vencido y habrán logrado someter nuestras propias libertades a una sumisión, a un pensamiento homogéneo, un pensamiento único, donde tiene que ser de cierta forma o de cierta manera para, para que haya un control
sobre los demás. Entonces, yo creo que el Señor Jesús en ninguna manera pensó que sus discípulos pensaran igual. Me refiero a esto, no nos confundamos, o espero no confundirlos. No me refiero a que todos creyeran lo mismo y sintieran lo mismo, como dice el apóstol Pablo. Me refiero a que no eran maquinitas a las que les cambiaba el chip y ahora todos eran como robots y todos tenían que actuar de la misma manera y pensar de la misma forma y reaccionar de la misma forma siempre. Tan no es así, no lo hizo así el Señor, sino que dejó a cada uno su individualidad, pero todos trabajando en un conjunto, en una colectividad, para que se construyera lo que hoy conocemos como la iglesia primitiva. No trabajó cada quien por su lado, se quedaron juntos. La instrucción del Señor Jesús fue: quédense en Jerusalén, esperen hasta que haya venido sobre ustedes el poder del Espíritu Santo, la promesa que Dios ha hecho para que ustedes reciban esta autoridad, este poder que les va a hacer o les va a ayudar a ustedes a ser testigos eficaces, estos testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, etcétera, etcétera. Entonces, el Señor no hace que los discípulos sean como maquinitas. Pedro tenía sus reacciones, Juan tenía sus reacciones, Tomás tenía sus reacciones, Mateo, todos, Bernabé, todos los discípulos, Pablo mismo, todos los discípulos tenían una forma de reaccionar ante las circunstancias distintas. Esto me hace pensar a mí que cada uno tenía una individualidad, pero lograban ponerse de acuerdo en un conjunto de acompañamiento, de trabajo colectivo, de esfuerzo, de comunión los unos con los otros, de aprendizaje los unos de los otros, de respetar la autoridad, de respetar al Señor y de respetarse todos como un cuerpo. Pero no hubo un lavamiento de cerebro a donde todos les metieron el mismo chip y ahora todos actuaban y pensaban igual. Cada uno tenía sus propios miedos, cada uno tenía sus propias inseguridades, cada uno tenía sus propias habilidades y talentos, pero todos ellos trabajaban en conjunto para hacer que funcionara el cuerpo. Todos y cada uno de ellos contribuía de una manera o de otra a que hacer que el cuerpo funcione. El problema es que hoy nos hemos olvidado de este trabajo colectivo, de este trabajo en conjunto. Y no estoy hablando de que participes en todos los eventos cristianos, que asistas a todas las convocaciones cristianas, sino que podamos tener el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo, del que hablaba el apóstol Pablo, este pensamiento que nos permite defender lo que es correcto, que nos permite defender lo que conjuga o lo que empata o lo que representan los principios y los valores del reino de Dios. No los de la doctrina, no los de la denominación, no, los que el reino de Dios representan, los principios de amor a Dios sobre todas las cosas, los principios de amor al prójimo como a nosotros mismos, esta generosidad, esta disposición de dar, esta apuesta que hacemos nosotros al entregarlo todo, al seguir al Señor Jesucristo, esperando que funcione, que retribuya de alguna manera a mi propia vida, que lo que estoy sembrando para el cuerpo de Cristo de alguna manera me retribuya a mí cuando no estoy pensando en nada material, pero sí estoy pensando que el hecho de yo tener una actitud correcta hacia el cuerpo de Cristo, en una defensa conjunta del cuerpo de Cristo, podamos recoger de esa misma siembra, de esa misma protección, de ese mismo amor que brindamos hacia el cuerpo de Cristo, podamos recibirlo en algún momento, en alguna ocasión, de aquellos que se dicen seguir al Señor. Pero tal parece que es lo contrario, tal parece que el cuerpo de Cristo se ha encargado de hacerse daño a sí mismo, sin importar lo que tú piensas como parte del cuerpo de Cristo, pero estás mal si no piensas lo mismo que yo, pero estás blasfemando contra Dios porque no tienes la misma doctrina, ni la misma visión, ni la misma formación teológica que yo tengo, y entonces eso ya es blasfemia. Y entonces por eso les decía al principio que estamos recategorizando el término blasfemia para usarlo a conveniencia y señalar, porque no quiero verme como juez, juzgador, condenador, perverso y malvado que solemos ser contra otro cristiano. Entonces, como no quiero ser el verdugo y ejecutor del cuerpo de Cristo, entonces, verdugo y ejecutor es lo mismo, perdón, juez y verdugo del cuerpo de Cristo, para que no me señalen a mí como el malo de la película, entonces uso el término blasfemia para decir, eso es blasfemia. Ese hermano está blasfemando, ese hermano está lejos de la voluntad de Dios, aquel hermano está equivocado y entonces blasfema contra el Señor porque está haciendo las cosas mal. ¿De acuerdo a qué? ¿O de acuerdo a quién?
Y nos hemos vuelto esos policías cristianos que andamos checando y viendo a ver qué hace fulano, qué hace perengano, y nos hemos olvidado de lo que es realmente importante para el cuerpo de Cristo, que es su edificación. Es el equipamiento, el fortalecimiento del cuerpo de Cristo para que cada uno de nosotros podamos cumplir el propósito para el cual hemos sido llamados, siendo perfectos en una unidad que nos permita dar testimonio a los de fuera que Jesucristo vino, murió en una cruz y resucitó al tercer día. Y entonces en esta mutua edificación, que es el propósito del cuerpo, que es el propósito de la iglesia de Cristo, que es el propósito de los ministerios, en esta mutua edificación que podríamos estar construyendo como cuerpo de Cristo, resulta que nos estamos perdiendo y nos estamos dispersando en esa persecución de policías cristianos para ver quién está bien y quién está mal, equivocando precisamente la labor que tendríamos que hacer. Ahora, todo esto no es solamente, esto que acabo de comentar, no es solamente un desahogo, una catarsis mía del pastor frustrado, porque si ya todo el tiempo se la pasa regañando, porque entonces yo caería en la misma posición de la que estoy señalando, ese policía cristiano para decir estos están bien, estos están mal, estos lo están haciendo bien, estos lo están haciendo mal, estos sí creen, estos no creen, su doctrina es buena, la de estos es mala, su visión es correcta, la de estos es incorrecta. En fin, pero tampoco quiero caer en ese juicio contra los demás. Al contrario, lo que busco es que podamos darnos cuenta que la palabra blasfemia, cuando se usa solamente para justificar mis acciones, es decir, yo señalo a otros que están cometiendo blasfemia porque me interesa que los demás o que los otros cristianos me vean a mí como el correcto, el justo, el que lo está haciendo bien, el que no se equivoca. Entonces señalo la blasfemia de otros porque a mí me parece que es blasfemia. Y entonces me hizo pensar precisamente en el caso de Nabot. No sé si se acuerdan de Nabot. Nabot lo menciona como un hombre que tenía una viña y que el rey Acab le gustó la viña que tenía Nabot. Y entonces, como le gustó, dice, yo te la compro, o sea, soy el rey, dame chance de comprarte, es tu propiedad. Y Nabot dice, no, es todo lo que tengo, me la heredaron mis padres, pienso heredársela a mis hijos, es una buena viña, es una buena tierra, no tengo necesidad de venderla porque se la vendería al rey, no, no me haga eso, rey. Y entonces el otro, berrinchudo, que es uno de los peores reyes que ha tenido Israel o que tuvo Israel, este hombre berrinchudo va, hace su drama a su casa, se acuesta en su cama haciendo berrinche, llega a su mujer, la querida y estimada Jezabel, perdón, y le dice, ¿qué tiene mi gordito? ¿Qué le pasa a mi puchunguito? Y el otro, ay, es que Nabot no me quiso vender su viña. Y Jezabel dice, pues ¿cómo no te la va a vender si eres el rey? O sea, eres el rey y al rey se le da lo que el rey pide. Entonces arma una trampa, busca hombres malos para que blasfemen, más bien para que señalen a Nabot de blasfemia. Y de acuerdo a la ley en el libro de Levíticos, ustedes en el capítulo 24 pueden leer cómo aquel que cometía blasfemia tendría que morir apedreado por causa de la blasfemia contra Dios. Y acusan estos falsos testigos, acusan a Nabot de haber blasfemado contra Dios, y entonces los jueces, los religiosos de aquel entonces ven que Nabot es un blasfemo porque la ley decía que a testimonio de 2 o 3 testigos era suficiente para señalar de algo a alguien. Acusan a Nabot y lo asesinan injustamente, acusándolo de blasfemia. Y me trajo a la memoria este pasaje porque ese es el papel que estamos haciendo y de alguna u otra manera lo estamos haciendo dentro de la iglesia, señalando de blasfemia a unos o a otros por lo que hacen o por cómo se comportan. Y estamos teniendo esta actitud jezabélica de volvernos testigos falsos, aunque fuera cierto, de lo que estamos acusando a los demás, porque a nuestro parecer eso es blasfemia. Déjenme leerles un pasaje en esto que ya estamos ya entrados y encarreados en el mensaje de lo que quiero compartir con ustedes hoy. Déjenme leerles el pasaje de Lucas, capítulo 5. Si tú tienes tu Biblia y puedes leer tu Biblia,
Acompáñame en la lectura en Lucas capítulo 5. Bienvenidos todos, gracias. Si no los he saludado, pero gracias por acompañarnos, por estar por aquí. Por ahí vi algunos, Alberto Nova, por ahí vi que se apareció el pastor. Gracias, pastor, por estar aquí. Hermana Olga, la pastora Ceci, Rodolfo Hernández. Por ahí también vi a Pati Rojas, no sé quién más ande por ahí, si alguien estoy omitiendo. Ministerios de Amor. Si alguien por ahí lo estoy emitiendo, perdónenme, ya saben que no, el dispositivo no me permite mucho poder ver con claridad todos los que están, pero estaremos revisando ahorita los likes, sus comentarios, sus saludos, y estaremos comentando todos ellos. Pero por lo pronto, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Y por lo pronto, vamos a ver, ya por aquí, ya me aparecen un poquito más. Gracias por compartirlo, wow. Gracias por estar con nosotros, gracias por quienes nos están viendo, ya sea a través directamente de nuestro perfil de Facebook o a través de otros grupos donde se comparten normalmente estos mensajes. Así es que gracias a todos, de verdad, les agradezco mucho. Vamos a Lucas capítulo 5, versículo 17, dice la palabra del Señor. A todos, muchas gracias por estar aquí. Dice Lucas 5, 17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el techo, bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él, refiriéndose al maestro, la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Me gusta mucho cómo el Señor Jesús de pronto le daba por callar a sus enemigos con hechos. Ellos le dicen que es blasfemia el hecho de que Jesús le diga a este paralítico: tus pecados te son perdonados. Y quiero explicar un poquito. Hemos hablado en otros momentos de la fe de los amigos. Por cierto, compartí una imagen que me gustó mucho por ahí, la copié y la compartí en uno de los estados de WhatsApp, donde mencionaba yo que era importante escoger a nuestros amigos. Qué buenos amigos eran estos hombres, estas personas que llevaron al paralítico delante de Jesús, porque no se detuvieron a pesar del obstáculo. De esos amigos que nos llevan a las situaciones correctas, a los momentos correctos, a los lugares correctos, son los que deberíamos de tener todos. A veces ni siquiera nosotros somos esos buenos amigos, porque en lugar de compartir lo que podría salvar o podría traer salvación a nuestros amigos, a veces ni siquiera eso hacemos. Y de verdad me incluyo, porque podemos hablar de muchas cosas, podemos hablar de política, podemos hablar del trabajo, podemos hablar de fútbol, que si ganó, que si fue penal, que si no lo fue, y podríamos hablar de mil cosas, pero de lo que es importante hablar no hablamos, que es el mensaje de Jesús. Y sería importante para ti y para mí que seamos buenos amigos y podamos compartir con otros el hecho de lo que la gente necesita, que es su fe en Jesús. Entonces hemos hablado de eso en otro momento, pero me llama la atención cómo los religiosos en aquel entonces, al ver lo que Jesús dice cuando el paralítico es puesto delante de Jesús, y Jesús le dice al paralítico: levántate, tus pecados te son perdonados, es lo que le dice, y los religiosos
empiezan a condenar a Jesús y decir blasfemia, blasfemia. Era una forma de tratar de asusar a la gente, de provocar a las personas para que cayeran en esa provocación de que empezaran a llamar a Jesús que era un blasfemo, para poder acusarlo de blasfemia y poder sacarlo de esa aldea y apedrearlo. Eso es lo que marcaba la ley. Y entonces si lograban de alguna manera provocar entre la multitud, porque ellos eran los que sabían de la ley, ellos eran los que conocían las tradiciones judías y lo que la ley marcaba, entonces si ellos lograban provocar en las personas que creyeran sus palabras al ver que Jesús estaba blasfemando, entonces podría Jesús haber terminado apedreado ahí en ese lugar. Ahora, no terminó apedreado en ese momento porque no era su tiempo, como en algún momento lo hemos visto como quisieron apedrearlo y él simplemente se escabulló entre ellos porque no era su tiempo ni era el lugar. Así es que, pero pretenden provocar, desatar esta sensación de que Jesús era un blasfemo. ¿Por qué les llaman blasfemo? ¿Por qué lo están acusando de blasfemia? Lo están acusando de blasfemia porque Jesús se atreve a decir, tus pecados te son perdonados, cuando en la Escritura y en la ley el único que perdona los pecados es Dios. Entonces, ¿cómo Jesús se atreve a perdonar pecados si Él no es Dios? Ese era el cuestionamiento en sí. Entonces, se estaba atribuyendo una naturaleza que solo le corresponde a Dios, que es perdonar pecados. Por lo tanto, era una blasfemia, era un escarnio, era una ofensa, era usar las mismas palabras de Dios para ofender a Dios, para traer una distorsión de la verdad y cuestionar lo que Jesús estaba diciendo en ese momento. Entonces ellos dicen, Él está blasfemando porque está, ¿quién se cree este para perdonar? ¿Acaso se está, en pocas palabras, yo diría, acaso se está comparando con Dios o acaso se siente Dios para poder creer que puede perdonar pecados? Eso es lo que les inquieta tanto a ellos, pero Jesús se da cuenta de eso y no evade de lo que lo están acusando. Esto es importante porque muchas veces cuando nos llaman a nosotros, o a ti o a mí, nos acusan de blasfemos, nos acusan de mentir, nos acusan de ser religiosos, de ser lavados de cerebro, de ser personas que estamos equivocadas porque creemos mentiras. Debemos de tener la tranquilidad y la certeza para responder con la verdad, responder con las cosas que sabemos y las cosas que conocemos de las Escrituras. Y no se trata de demostrar que somos cristianos o que Dios es Dios. No, no estoy diciendo demuéstrale que eres Dios, pide que un rayo caiga del cielo para que crea de una vez por todas. No, no debemos orar de esa manera porque ese no es nuestro espíritu. No pretendemos ganar una batalla, ya se los expliqué en un mensaje antes. No estamos buscando ganar una discusión o ganar una batalla cuando estamos hablando con alguien. Lo que estamos queriendo es exponer la verdad. Y Jesús me llama la atención cuando le dicen blasfemo, ¿con qué poder? Él simplemente dice, ok, ustedes dicen que yo no puedo perdonar pecados porque yo no soy Dios. El único que perdona pecados es Dios. Entonces, ¿qué sería más fácil decirle a una persona, tus pecados te son perdonados o toma tu lecho, levántate y anda? Ahora se las está regresando a ellos, porque ellos son los que conocen la ley, los que promueven la religión judía, los que enseñan al pueblo de Israel a que tienen que traer sus ofrendas para ser perdonados de sus pecados. Y quienes usan esa frase de tus pecados te son perdonados son los sacerdotes que lo hacen en nombre de Dios, por supuesto, y que en aquel entonces, después de la ofrenda, después del sacrificio o el sacrificio anual que se presentaba para el perdón de los pecados de Israel, eran los sacerdotes los que decían, nuestros pecados han sido perdonados, sus pecados son perdonados. O cuando alguien traía una ofrenda y se presentaba delante del Señor, decían los sacerdotes, tus pecados te son perdonados. Pero estos religiosos creen que ellos son los exclusivos, que son los únicos que tienen esa exclusividad. Dios, por supuesto, ellos lo hacen en nombre de Dios, no lo hacen a su nombre. Y entonces dicen, Dios es el único que puede perdonar pecados. Nosotros traemos la bandera de Dios, nosotros estamos del lado de Dios y por eso nosotros lo hacemos. Pero Jesús no era de los sacerdotes, Jesús no era de los levitas, Jesús no era de los fariseos. Entonces, ¿cómo se atrevía Jesús a decir que podía perdonar pecados? Y esa es la blasfemia de la que acusan a Jesús. Y Jesús se la regresa fácil. Dice usted, bueno, ustedes perdonan todo el tiempo. ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decirle a alguien levántate y anda? Y se la regresa porque, como ellos dicen todo el tiempo, tus pecados te son perdonados, pero a nadie levantaban de la enfermedad. Entonces, ¿por qué
no levantaban a alguien de la enfermedad, porque no era fácil, porque no era algo que ellos pudieran hacer. Podían decir, tus pecados te son perdonados en el nombre de Dios, claro, usaban el nombre de Dios para perdonar pecados, pero ellos no se atrevían a orar por los enfermos para que sanaran de lepra, de parálisis, dejaran de ser sordos o ciegos. Ellos no se atrevían a hacer eso, ellos los dejaban a manos de Dios, y si la persona tenía fe suficiente, entonces quizás Dios podría hacer un milagro, pero sanarlo de algo, eso no era común, no era algo fácil de hacer, y entonces se les dice que es más fácil. Porque si ellos respondían, no, pues es más fácil sanar, decirle a alguien que se sane, bueno, entonces ¿por qué tienen tanta gente enferma? Yo voy de aldea en aldea y en cada aldea tengo filas y filas de enfermos y tengo que orar por todos porque alguien no está haciendo su trabajo. No, pues es que estamos muy ocupados, es que no nos mandó a hacer eso el Señor. El Señor nos mandó a recoger ofrendas y a perdonar pecados, no a sanar enfermos. Y entonces por eso me llama mucho la atención en Lucas capítulo 4, cuando el Señor Jesús lee Isaías, cuando dice, este es el año agradable del Señor. Es el año en que se proclama libertad a los cautivos, donde los enfermos son sanados, donde la gente encuentra las buenas nuevas de salvación, donde hay un mensaje de vida. En fin, todo lo que Jesús lee ahí en Lucas capítulo 4, hablando de la redención que venía por medio de él. Ahora que tiene oportunidad de sanar a un enfermo, les pregunta qué es más fácil. Entonces, para que vean, dice el Señor Jesús, para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, hay aquí lo que ustedes no pueden hacer. Ustedes pueden perdonar pecados porque todo el tiempo lo hacen, todo el tiempo lo dicen, pero lo que no pueden hacer ustedes es sanar enfermos. Entonces, para que vean que yo tengo autoridad para perdonar pecados, habla al hombre y le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y entonces ellos se quedan sorprendidos porque lo que antes decían que era una blasfemia, ahora no tienen cómo decir que es una blasfemia. Los hechos hablan por sí solos y las evidencias que están viendo en ese momento hablan por sí solos. Y entonces Jesús se está dando cuenta, los religiosos de aquel entonces se están dando cuenta de que Jesús probablemente y muy seguramente era un enviado de Dios, como los sacerdotes o como los levitas o como los fariseos o los escribas. ¿Quién sabe? A lo mejor y sí. A lo mejor y sí, pero ¿qué tal que si no? Y entonces ellos estaban convalidando o estaban dándole validez a un hombre que era blasfemo. Una de las cosas con las que batallamos la iglesia es que de pronto no sabemos a quién escuchar. Nos cuesta trabajo, porque ¿qué tal que si aquel que está hablando de algo está blasfemando? Que aquel que dice que todos nuestros pecados han sido perdonados, que estamos por gracia, que somos salvos por gracia. ¿Qué tal que si el pastor fulano a quien yo escucho y veo, qué tal que si está blasfemando y entonces me está enseñando algo que es blasfemo? ¿Qué tal que si al pastor Axel se le ocurre hablar de política un martes y entonces todo lo que dice es blasfemia porque, caramba, ¿cómo un pastor va a estar hablando de política? Y entonces empezamos a cuestionar, porque ni siquiera tenemos la certeza de aquello que no conozco o aquello que no identifico, si es blasfemia o no es blasfemia, si está bien o no está bien delante de Dios que yo lo escuche, que yo lo siga, que yo practique algo, porque no alcanzo a tener el discernimiento espiritual para poder ver si eso es blasfemia o no lo es. Y entonces caemos en este grande error que cometemos muchos de nosotros en señalar como blasfemia algo que no lo es. Los religiosos de aquel entonces señalaron a Jesús como blasfemo y le dijeron, tú eres blasfemo porque ¿quién te crees tú para perdonar pecados? Y Jesús demuestra por qué Él puede perdonar pecados. Y entonces es algo que tenemos en el corazón la mayoría de los cristianos, aquellos que creemos, incluso aquellos que quieren creer, pero dentro de ellos luchan, porque qué tal que si lo que este hombre está enseñando no es realmente algo en lo que yo me debo de acercar, pero ¿por qué tengo que dejar la religión de mis abuelos y mis tatarabuelos? ¿Qué tal que si este que enseña algo, aunque habla de Dios y habla de Jesús, qué tal que si no es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Y qué tal que si esa religión es la equivocada? Y empezamos a tratar de justificar nuestras decisiones en la blasfemia, es decir, como no tengo la certeza, como no puedo investigar, como no tengo el conocimiento, entonces empiezo a señalar como blasfemia. No me atrevo a tanto para decir que es una blasfemia, pero le rehuyo al conocimiento, le rehuyo a la experiencia de acercarme a Dios, le rehuyo a la oportunidad
que tengo delante de mí de comprometerme con Dios y aceptar este compromiso del llamado que Él está haciendo a mi vida para cambiar mi vida, para acercarme a Dios y decir, ok, yo necesito de Dios, entiendo que me hace falta Dios, entiendo que necesito de Él y entonces no quiero comprometerme porque qué tal que si me equivoco, qué tal que si cambiarme de religión ofende a mis antepasados, qué tal que si mi abuelita se levanta de la tumba y me jala las patas por andar cambiando de religión, porque tengo miedo, porque no logro identificar si lo que me están enseñando, si lo que estoy escuchando realmente es cierto, porque no lo sé, no lo conozco. Y lo que hace Dios con nosotros es darnos evidencia de lo que Él hace y de lo que Él, de cómo transforma nuestras vidas a través de la experiencia personal que podamos tener con Jesús. No se trata de una religión, no se trata de practicar una religión o una denominación, se trata de dar nuestras vidas en rendición delante de Jesús para poder conocerle a Él y poder experimentar lo que Él hizo con este paralítico cuando le dice, tus pecados te son perdonados, pero no solamente le perdona los pecados, sino que también le transforma la vida y sana su cuerpo y levanta su vida y le hace tener una vida completamente distinta, lo que podríamos llamar nosotros o lo que llamamos los cristianos una vida nueva. Mientras que los religiosos están frustrados, contenidos, atrapados en sí mismos por no poder entender lo que ellos creían que era una blasfemia, de pronto se vuelve un golpe contra ellos, una realidad donde ellos pueden darse cuenta que Jesús tiene una autoridad, hay una autoridad en Jesús que ellos no alcanzan a comprender, no alcanzan a entender cómo es que este hombre tiene semejante autoridad. Y no suficientemente con eso, si ustedes siguen leyendo el pasaje, eh, eh, este pasaje de Lucas capítulo 5, después Jesús llama a Leví, al quien conocemos como Mateo, este publicano, lo llama para ser su discípulo, para ser parte de los 12, y estaba cobrando los impuestos y ahí Jesús lo llama, simplemente dice, sígueme, el otro lo dejó todo, se levantó y lo empezó a seguir. Esa es una de las escenas que más me han conmovido en la serie de The Chosen que alguna vez les recomendé. Es como Mateo deja todo y sigue a Jesús. Para mí es impresionante esta decisión. Nosotros lo leemos en menos de un minuto, pero es toda una vida, es la vida completa de Mateo. Y Mateo decide dejarlo todo, se levanta de ahí donde está cobrando los impuestos y decide seguir a Jesús. Y entonces Mateo organiza una gran fiesta, una gran comida, invita a Jesús, perdón, y a los discípulos. Y además invita a publicanos, a compañeros del empleo, del oficio de Mateo, los invita a escuchar a su casa para que escuchen a Jesús. Y entonces estando ahí con ellos, otra vez los escribas y fariseos murmuran contra los discípulos de Jesús. Y dice, ¿por qué coméis? Estoy leyendo Lucas capítulo 5, versículo 30. Dice, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y me llama mucho la atención cómo el señalamiento de Jesús, mientras a él lo señalan como blasfemo, apenas unas horas antes de estar ahí en la cena en casa de Mateo, en ese banquete que preparó Mateo o Leví, como dice ahí en Lucas. Antes de estar ahí, lo acaban de llamar blasfemo. Él demostró que no es blasfemo porque tiene autoridad para perdonar pecados, porque tiene autoridad para sanar enfermos. Demuestra que Él es el enviado de Dios para perdonar los pecados y para liberar al pueblo de Israel. Pero ahora vienen contra los discípulos y les hacen decir a los discípulos, ¿por qué se juntan con esta gente, estos traidores a Israel, estos traidores que cobran impuestos? Ustedes son igual que ellos, no puede ser que se junten con la escoria, con la basura, con los desterrados de Israel. Y entonces los discípulos están ahí medios, bueno, sí estamos con ellos, pero porque aquí está el maestro, ¿no? Pero, pues no es así como que querramos, pero pues ya estamos aquí, en la cena no hay quien corra, o a la gorra no hay quien corra. Y y Jesús sale en defensa de su posición, de la posición de él como maestro de estos discípulos, a quién él está llamando, a quién va a formar él su carácter, a quién va a establecer principios de formación en el carácter de ellos. Y entonces él sale y habla a Jesús y le dice a los religiosos de aquel entonces,
no he venido por lo que está bien, he venido por lo que está mal. He venido por los que están perdidos, aquellos que se desviaron en un momento, que fueron olvidados por ustedes. Si se olvidaron de los enfermos a quienes no pudieron sanar, también se olvidaron de las ovejas perdidas, se olvidaron de aquellos que estaban destruidos. Otra vez usa la palabra enfermos. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Se los acabo de demostrar hace unas horas sanando un paralítico que ustedes no pudieron sanar, que le perdonaron sus pecados quizá las veces que él se presentó en el templo con una ofrenda para el perdón de sus pecados, o como parte del pueblo de Israel en el Yom Kippur, que eran perdonados todos por la ofrenda que se ofrece a favor del pueblo de Israel, pero ustedes no pudieron sanarlo. Les enseñaron que sus pecados eran perdonados de esa manera, pero seguían viviendo en la esclavitud que el pecado producía, y que la enfermedad que ellos traían o vivían era parte de ese lastre y de ese lazo que los tenía sujetos a una vida deplorable. Ahora me juzgan porque estoy con los enfermos, y no es que estuvieran enfermos físicamente, sino que también eran esclavos del pecado. Y entonces Jesús les dice, no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ellos que están aquí escuchando, estos publicanos, a quienes ustedes llaman traidores, a quienes ustedes llaman vendepatrias, a quienes ustedes llaman la escoria del pueblo de Israel, a esos ellos son los que necesitan escuchar este mensaje para arrepentimiento. Les dice, para que ellos se arrepientan. Ustedes ya no les predican a ellos, ustedes ya no les enseñan a ellos. Y me parece interesante porque en lugar de llamar blasfemos, escoria, basura, traidores a los publicanos, Jesús está ahí para restaurarlos. Y a mí, en conclusión de estos dos momentos en que el Señor Jesús muestra la misericordia de Dios, primero sanando a este paralítico y después estando en la casa de Leví, a mí me parece que son dos momentos importantes para entender que el propósito del Evangelio no es andar llamando blasfemos a cualquiera que dice algo equivocado porque habla desde sus emociones o habla desde sus sentimientos o habla desde sus circunstancias. Creo que deberíamos de ser aquellos que tenemos una palabra de aliento para restaurar su vida o incluso una enseñanza para llevarlos al arrepentimiento como Jesús estaba haciendo con todos estos publicanos que estaban en casa de Mateo. Nos enfrascamos tanto en defender nuestra doctrina, nos enfrascamos tanto en defender nuestras creencias, que cerramos nuestros ojos ante lo que está sucediendo en nuestro entorno y alguien más nos está ganando a esas ovejas perdidas, alguien más nos está ganando a esos enfermos, alguien más nos está ganando a aquellos que están dolidos o lastimados. Y entonces defendemos mucho nuestra doctrina. De pronto yo me pongo a defender algunas cosas de la fe, pero no todo, no todo lo que publican, a todo les contradigo. Creo que hay cosas que se tienen que decir, pero también creo que hay momentos en los que te debes de callar y no decir absolutamente nada y dejar que sea el Espíritu Santo que les hable a esas personas a través de lo que ya antes les habías dicho. Así es que sentirnos la policía cristiana o sentirnos la excelencia del cuerpo de Cristo para poder juzgar y condenar a otros por lo que creen, practican, profesan, hacen, creo que eso está llevándonos más a erosionar la palabra blasfemia y a usarla como un signo de defensa y no como la aclaración de que aquello que se está haciendo o diciendo no debería de hacerse. En lugar de corregir las palabras y pensar en que las palabras no tienen que ser tan ligeras para juzgar o señalar a otros, sino que deberían de ser palabras de edificación, de sana edificación, estamos cayendo en el error de condenar a quienes probablemente necesitan ser rescatados, a quienes probablemente necesitan escuchar del mensaje del Señor para volver a Jesús. Hay gente que quiere volver, pero no encuentra el camino. Y nosotros estamos cerrando esa puerta, señalando y condenando a aquellos que necesitan volver. Nos cansamos, nos hartan, nos fastidian y decimos, ya, pero es que le he dicho tantas veces, 1001 veces le he dicho que ya no haga eso, que no actúe de esa forma, que se comporte correctamente. Se lo he dicho tantas veces que cuesta ya trabajo volverle a decir si no entiende. Pero a veces es necesario insistir porque hay personas que todavía no les queda claro qué es lo que Jesús hizo por ellos.
y que todavía no les queda claro que hacer un compromiso con Jesús no es un compromiso con cierta doctrina o con cierta religión, sino es abrirle el corazón a Jesús para que Jesús sea el que gobierne sus vidas y que les ayude a tomar las mejores decisiones, a tener esa paz interior, a reconciliarse con Dios, a entender el plan y el propósito eterno del Señor, y que no solamente son momentos o circunstancias de experiencias personales que nos mueven cada día bajo circunstancias especiales para poder creer que Dios está ahí, sino que realmente Dios está ahí para escucharnos en medio de todo, en medio de este escándalo social y escándalo del mundo que trata de ensordecer nuestros oídos para que no escuchemos nada más. Frases como todos son iguales, todas las religiones llevan a Dios, todas las religiones son lo mismo, todos los pastores son lo mismo, todos los cristianos son hipócritas, todo esto, todo lo otro. Esas generalidades son gritos desesperados de decir, están mal, pero alguien que venga y que me ayude, alguien que sea diferente. Y estamos esperando que baje Gabriel o Miguel o algún otro arcángel del cielo para que nos diga, no, mira, este es el camino, y se te ilumine como en las caricaturas y tú puedas seguir hacia el frente, encontrando el camino. Pero en realidad, muchas de las cosas que Dios quiere hacer es a través de gente común y corriente, como la que tienes al lado o la que está enfrente de ti ahora mismo en este dispositivo, tratando de hacerte saber que Dios es el que quiere mostrarnos el camino para seguir. No se trata solamente de decir, sí, sí creo, está bien, Axel, lo que tú dices, estoy de acuerdo con eso. No, es de verdad, tenemos tanto miedo a hacer un compromiso porque creemos que vamos a blasfemar en un momento de debilidad o en un momento de equivocación. Es que, y si blasfemo me va a ir peor. La Biblia dice que hay de aquel que era mejor que no supiera, porque ahora que sabe se le demandará más. Tenemos miedo a lo que Dios nos pueda demandar cuando ni siquiera tenemos la capacidad de responder una sola de sus preguntas, una sola de sus cuestionamientos, o esa confianza que Él espera que nosotros pongamos en Él. No alcanzamos a llenar esa confianza porque dudamos de Dios o dudamos que Él pueda responder con sinceridad a nuestras peticiones. Entonces caemos en errores tan terribles como el acusar o señalar de blasfemia cosas que ni siquiera son blasfemia. Y etiquetamos y ponemos y señalamos con un dedo o acusamos con un dedo porque nos sentimos lo suficientemente preparados, acondicionados, con conocimiento para mostrar a aquellos que sí son o no son. Conozco a mucha gente, amigos míos, conocidos míos, algunos solamente conocidos, no son tan amigos, pero que publican tantas cosas acerca del cristianismo, acerca de la política, acerca del fútbol, publican tantas cosas que reflejan mucho de lo que son. Yo también creo que lo que publico refleja mucho de lo que yo soy o de lo que yo creo y pienso. Pero cuando yo veo las publicaciones, yo quisiera contestar y tenerlos frente a frente y poder tener una conversación, porque el Internet, el dispositivo electrónico, no tengo el tiempo de contestar todas las cosas que veo. No tengo el tiempo para invertir a veces suficiente y dar una respuesta amplia o tener una conversación con esta persona. Y me falta tiempo para poder decirle, mira, lo que te hace falta o lo que necesitas es acercarte a Dios. Y no me alcanza a veces ni las fuerzas ni el tiempo para poder establecer una conversación. Pero me llama mucho la atención y inquieta mi corazón, inquieta mi sentir el hecho de decir, esta persona necesita a Dios. Así es que lo que he optado en las últimas semanas es ver un nombre, tomar nota de ese nombre y orar por esa persona. Y decirle, Señor, si no soy yo el que va a traer luz a su vida, permite que esa persona encuentre la luz, que alguien le hable, que alguien le diga que necesita de ti, que alguien le haga saber que la única forma de salir de esa angustia, de ese dolor y de esa desesperación es a través de ti, que las respuestas que están buscando están en ti, que la ayuda que está esperando que llegue está en ti. Y entonces solamente me quedo con un nombre, me quedo con una oportunidad de orar por alguien. Quisiera hacer más, quisiera poder orar más, dedicar más tiempo para responder a todos los mensajes y a todas las publicaciones. Quisiera tener un mejor equipo telefónico o de cómputo para poder tener más rapidez para contestar todas las cosas que quiero contestar. Pero entonces puso Dios algo en mi corazón y solamente creo que esa es la razón de compartir este mensaje contigo. Lo que Dios puso en mi corazón es, no los señales,
no los señales de blasfemos, perdón. No los señales ni los condenes de que son blasfemos. No caigas en ese engaño, señalando la blasfemia como un punto de condenación y de no retorno, donde ya las personas ya no tienen salvación. No los señales como que están condenados y están señalados y marcados para irse al infierno, porque no es cierto, porque he venido a salvarlos a todos. Quiero que todos se salven, quiero que todos procedan al arrepentimiento, pero no nos obliga a nadie. Él no va a obligarnos a creer en Él, Él no va a obligarnos a buscarlo. Así es que una de las cosas que creo que debemos hacer es dejar de usar ese título de blasfemia, de pecador, de señalar, tú eres hijo del diablo, tú eres, te vas a ir al infierno por blasfemo, por pecar contra Dios tan deliberadamente. Miren, bendito sea Dios que nosotros no somos quienes estamos decidiendo quién se salva y quién no se salva, porque si no, ya hubiéramos mandado al infierno a todo el mundo, e incluso hasta nosotros mismos ya nos hubiéramos mandado al infierno. No somos nosotros quienes determinamos quién se salva y quién no. Es Dios mismo. Lo que tenemos que hacer es orar, orar por las personas, traer un mensaje de luz. Si alguien puede escucharnos y alguna vez lo que decimos alguien lo escucha, bendito sea Dios. Confiemos en que sea el Espíritu Santo quien traiga esa certeza para que esta persona vuelva su corazón a Dios, vuelva su mirada a Jesús y diga, ok, ya encontré la luz, encontré el camino, ahora hacia dónde voy, hacia qué tengo que hacer. Y podamos ser esa ayuda, que era lo que Jesús hizo. Jesús está con el paralítico, le dice, tus pecados te son perdonados, hay una oportunidad. Está con los publicanos, con aquellos máximos pecadores de la nación de Israel, esos traidores, pecadores que estaban ahí explotando al pueblo, y Jesús le dice, a ellos he venido para que se arrepientan. El mensaje que tengo para ellos es para que se salven, para que vengan al conocimiento de Dios y puedan ser salvados y puedan ser perdonados. Quisiéramos que las cosas fueran a nuestra manera, que los malos fueran castigados, que los perversos fueran arrastrados con cadenas, tipo la obra de Dante Alighieri, la Divina Comedia, y entonces los pecadores fueran a los diferentes niveles del infierno, esos círculos del infierno, y ahí queremos que estén quemándose y sufriendo, y lo peor es que algunas veces quisiéramos verlos ahí, cómo sufren, cómo están pagando por todos sus pecados. La verdad es que no tenemos esa posibilidad, gracias a Dios, porque Dios no hace un show de morbo para ver cómo sufren los demás por causa de cuán malos han sido. Y eso frustra a muchos cristianos, pensando en que, pero si aquel era malo, debería estar pagando, sufriendo. Dios debería estar trayéndole algo, un cáncer, una enfermedad terrible, algo que lo mate, porque es perverso, porque es malo. Dios no hace eso. Dios no castiga a los demás por las cosas que nosotros queremos que les pasen. O porque nosotros creemos que somos nosotros los buenos y ellos son los malos, y entonces ellos los malos tendrían que pagar porque nosotros los buenos somos los que merecemos estar en este planeta y vivir y disfrutar de las bendiciones de Dios. Dios no obra de esa manera. No ese es el Dios, ese no es el Dios que predicamos, ni es el Dios que enseñamos, ni el que compartimos en este ministerio. El Dios que nosotros predicamos es un Dios de misericordia, que tuvo misericordia por mí, por Axa Macedo, tuvo misericordia para salvarme y rescatarme de donde me encontraba y tener la misericordia de perdonarme para darme una vida nueva. Ese mismo Dios que yo creo que me salvó a mí, puede salvar a cualquiera. Entonces, ¿por qué Dios, si no me llamó a mí blasfemo, que era un blasfemo y que era un terrible pecador, era peor que un publicano, y Dios no me consideró a mí para condenarme, sino al contrario para salvarme? Y trajo misericordia a mi vida y me salvó a mí. ¿Por qué no creer que lo puede hacer con los demás? ¿Por qué no pensar que hay mucha gente a mi alrededor, familia, amigos, conocidos, compañeros, a gente que me rodea, que me encuentro en la calle? ¿Por qué no pensar que ellos también deben de ser salvados y que también ellos necesitan escuchar? Si nos quitamos esa etiqueta de poder señalar a este y a otro como pecador, como máximo pecador, como blasfemo que necesita morir apedreado de acuerdo a la ley de Moisés, y dejáramos de mirar como con estas etiquetas para señalarlos y para etiquetarlos, y empezáramos a ver con misericordia, con la misma manera en que Jesús pensaba, he venido por los que están enfermos, he venido por los pecadores, he venido por aquellos que necesitan sanidad y perdón y necesitan la restauración que viene del Padre. Si pensáramos a ver de eso y en lugar de
poner esa etiqueta de blasfemos, y estoy hablando de blasfemos, pero podríamos decir adúlteros, fornicarios, pecadores, mentirosos, falsos profetas, falsos apóstoles, lo que sea, lo que se te ocurra, que está lleno las redes sociales de eso. Y podemos dejar de señalar y etiquetar. Estoy seguro que tendríamos más victorias y tendríamos más vidas alcanzadas como las que Jesús alcanzó, porque no se cerró a etiquetar a aquellos que blasfemaban y señalarlos como blasfemos, sino que demostró que había una verdad en él, que era la salvación y el perdón de pecados, porque él tiene autoridad para perdonar pecados, porque tuvo autoridad para levantar a un paralítico y demostrar que es el Hijo de Dios y que es el enviado de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que esa certeza que tenemos nosotros quienes creemos en Dios, de que Jesús es el Hijo de Dios y que Él dio su vida en salvación por nosotros, es la certeza que debemos de tener no solamente para nosotros. Ok, sí Señor, sálvame, perdóname, dame vida eterna, dame vida nueva, bendíceme, ayúdame, restáurame, hazme, multiplícame todo lo que quieras, Señor. Pero aquel no, aquel es blasfemo, aquel no lo salves, Señor, aquel no se merece. ¿Qué Dios estamos creyendo? ¿En qué Dios estamos pensando que obra de cierta manera para darnos a nosotros su infinita misericordia y su amor inagotable? Esa manera indescriptible de amor que mostró Jesús en la cruz del Calvario para salvarnos. Pero no lo tiene para nadie más. No va a salvar a nadie más. Que ellos no son dignos de ser salvados. No importa qué es lo que necesiten. Restauración, fortaleza, capacidad de superar su adversidad, superar su problema y encontrar alivio en la mano de Dios para salir de un momento de desesperación, una situación de emociones encontradas, de depresión, de soledad, de tristeza, de angustia. Hace unos días tuvimos oportunidad de orar por un hermano, estaba desesperado, nos pidió ayuda. Gracias a Dios tuvimos la oportunidad de ayudar, no solo yo, muchos hermanos participaron de esta ayuda y la llamada que me hizo era una llamada de desesperación. En realidad no necesitaba mucha ayuda, no era mucho lo que necesitaba una cantidad de dinero, pero no era tanto, era algo que se podría cubrir fácilmente. Pero lo que me llamó la atención fue la llamada de angustia. Y entonces en ese momento en particular, de esos momentos cuando te piden ayuda y no puedes darla, así es que cuando me habla y me pide esta cantidad de dinero, yo dije, no puedo. Pero pensé dentro de mí inmediatamente, dije, pues voy a orar por él, que Dios supla de manera sobrenatural. Y entonces, cuando lo pensé, dije, pues sí, pero sentí en mi corazón el que no solamente tenía que orar por él, sino que tenía que mandarle el dinero. Así es que dije, bueno, no tengo el dinero, pero puedo solicitar ayuda a otros que me ayuden a mí, que me conocen a mí, que pueden confiar en mí y que me ayuden para yo ayudarlo a él. No lo iba a mandar a él a pedir dinero. Así es que yo abusé de algunos hermanos, en el sentido de que les pedí la ayuda a mi nombre y les dije, hermanos, ayúdenme, necesitamos cubrir esto. Los hermanos respondieron inmediatamente y en menos de 3 horas ya habíamos juntado la cantidad, quizá un poquito más de tiempo, pero ese mismo día juntamos la cantidad, se la envié al hermano y y él la recibió. Agradecido, nos mandó su testimonio, nos mandó una palabra de gratitud. Yo lo compartí otra vez con los hermanos que nos ayudaron. Y bendito sea Dios, se resolvió esa necesidad. Cuando pasó eso, yo me di cuenta que Dios quiere aliviar la angustia de las personas que están a nuestro alrededor. Hubiera sido muy fácil decirle, te perdono tus pecados. Hubiera sido muy fácil decirle, no te preocupes, mira, vamos a orar, que Dios perdone tus pecados y ya, Dios te ayude. Pero me di cuenta que quizás no quizás pude orar solamente para que sus pecados fueran perdonados y el Señor tuviera misericordia de él. Pero el Señor me llevó a levantarlo de su lecho. ¿Cómo levantarlo de su lecho? Con no solamente la oración que hicimos por él, no solamente platicar con él, darle una palabra de aliento, sino pidiéndole ayuda a otros. Y entre otros éramos como los amigos que bajaban a este paralítico del techo, y entre todos bajamos, todos los que estábamos ahí ayudando y colaborando, estábamos bajando a este hermano que estaba
paralizado por su situación, estaba inmóvil, no sabía si avanzar o retrasarse, si seguir o no. Y entonces entre todos bajamos a ese hermano y lo pusimos delante de Jesús, y el Señor Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho, aquí está la ayuda que necesitas. Y entonces me hizo pensar, sería más fácil ayudar a alguien. A veces no podemos solos, a veces no podemos salvar al mundo solos, no podemos ayudar a toda la gente nosotros solos. Necesitamos de todos ustedes, necesitamos que todos ayudemos, que formemos parte, que nos quitemos de nuestra boca el andar señalando y acusando a aquellos de blasfemos, cuando nos estamos volviendo en esos escribas, en esos fariseos que señalaban a Jesús de blasfemia. Y Jesús les demostró, les cayó la boca y les dijo: bueno, que es más fácil para ustedes, perdonar los pecados o levantar a los enfermos. Y ellos sabían que no habían podido levantar enfermos. Sí, se llenaban la boca de decir: oh, somos justos, tú sí te perdonamos, tú no te perdonamos, tú eres bueno, tú eres malo, tú eres justo, tú eres injusto. Y entonces aquello que Dios quería hacer, o aquello que Dios quería demostrar por medio del sacerdocio, que era el amor y la misericordia de Dios, solo es hasta que viene Jesús y restaura el sacerdocio, como dice el libro de Hebreos. Y restaura el sacerdocio para que las gentes pudieran experimentar el amor de Dios a través del perdón y de la restauración. Y entonces toda la ayuda que necesitamos dar está a nuestro alcance poder hacer para rescatar a aquel que lo necesita. Hermano, quitémonos de nuestra boca el andar señalando y condenando a todo el mundo porque nos parece que son blasfemos, porque nos parece que están pecando delante de Dios. Ok. Si tú eres de la policía cristiana, adelante, sigue con tu trabajo. Eso tampoco te lo voy a quitar. Pero si tú estás dispuesto a ser aquel que levanta al paralítico, y nosotros levantamos un paralítico, ustedes y yo, los que nos ayudaron a ayudar a este hermano, eran ustedes bajándolo del techo, poniéndolo delante de Jesús. Y sabe que es interesante todavía, porque cuando yo pedí la ayuda, yo les decía a los hermanos, a quienes mandé el mensaje, les decía: pero no te quiero pedir prestado porque después no te lo voy a devolver. Así es que lo que me mandes va a ser directamente para él y él no nos lo va a devolver. El hermano se comprometió, dice: no, yo te lo pago y que mire, que quién sabe qué. Yo no le dije nada hasta al otro día que ya él había cobrado su pago, su raya de la semana. Me manda un mensaje y me dice: pastor, dígame qué cuenta le deposito de regreso el dinero que me prestaron. Y yo le dije al hermano: no necesitas devolverlo. Los hermanos que lo dieron generosamente de lo que ellos podían dar, y cada uno dio conforme podía, y todos estaban dispuestos a dártelo. Así es que no tienes que devolver nada. El hermano estaba doblemente feliz y agradecía infinitamente. Decía: muchas gracias, muchas gracias. Haré que valga la pena. Haré que Dios obre de una manera extraordinaria. Así es que rescatamos un paralítico. No solamente le dijimos: tus pecados te son perdonados, sino que lo levantamos de una condición en la que él no se podía levantar solo. Y la fe de todos los que nos ayudaron, todos los que colaboraron, todos los que oraron por nosotros. Hubo hermanos que me dijeron: pastor, yo no puedo darle el dinero, pero dígame cómo se llama el hermano para orar por él. No puedo mandarle dinero, pero déjeme orar por el hermano. También pedimos donadores de sangre para otro hermano. Y hubo quien me dijo: pastor, yo no puedo ir a donar sangre, fui operado de tal cosa, tuve estas vacunas, tuve problemas de enfermedad de mis riñones o el hígado, no recuerdo, de los riñones, entonces no puedo donar. Pastor, perdón. Y le digo: no, oren por el hermano, oren por él, no se preocupen, oren por él, por el otro hermano, el que necesita donadores, oren por el que necesita la cooperación financiera, oren. Y entonces entre todos, yo veía, de verdad oía, por eso compartí esta imagen donde estaban los amigos bajando al paralítico delante de Jesús, porque yo veía cómo todos éramos no los que señalaban a este joven o a este hermano al que necesitaba los donadores de sangre o al que necesitaba dinero. No éramos los que lo señalaban, decían: ándele, eso le pasa por pecador, eso le pasa por haberse alejado de Dios, eso le pasa porque ahora Dios lo está castigando por haberse... No, ¿sabe? Nos veía a todos como esos amigos que bajaban
al paralítico delante de Jesús y Jesús le decía, levántate, tus pecados te son perdonados. Hacemos eso, hagamos eso. En lugar de estar señalando y condenando y maldiciendo que si este está bien, que si este está mal, levantemos los paralíticos. Levantemos a aquellos que no se pueden levantar por sí solos. Y no estoy hablando solamente de los que tienen una parálisis como enfermedad, sino aquellos que están paralizados, que no pueden salir adelante, que no pueden continuar, que se sienten solos, abandonados, deprimidos, que se sienten que le han fallado tanto a Dios, que por qué tendrían que volver o por qué Dios los aceptaría si ellos volvieran. Hagámoslos volver. Seamos esos que bajan a los amigos de los techos. Seamos esos que tienen que ser el instrumento que Jesús va a usar. No importa que otros nos señalen como falsos, como blasfemos, como que, ay, sí, ahora te dio por ayudar, ay, sí, ahora te dio por orar por otros, ay, ahora sí te sientes que estás limpiando tus culpas, mandando una ayudita de 50 pesos ahí a alguien que lo necesite, ya estás limpiando tu culpa. No, hermanos, que nos digan lo que quieran, que hablen lo que quieran, que nos señalen de blasfemos si quieren. Hubo hermanos que me dijeron, pastor, yo no puedo, le mando después. Le digo, no, ya no manden, ya no necesitamos. Ya se cubrió la necesidad, este hermano. Prepárense para la siguiente, porque habrá alguien que tenga necesidad, habrá alguien que habremos de bajar por el techo otra vez y lo presentaremos delante de Jesús y entonces ahí tendrán que levantar la mano y decir, ahora sí me apunto, pastor, porque ahora sí puedo, porque ahora sí tengo, porque me lo guardé la vez pasada, pero hoy sí quiero ser ese hermano, esa hermana que baje al necesitado por el techo, o a lo mejor somos nosotros los que necesitamos, tú y yo, alguna vez necesitaremos que alguien nos baje por el techo para presentarnos delante de Jesús, y aunque nos señalen de blasfemos, podremos escuchar de parte del Señor, levántate, levántate, toma tu lecho y anda. Habrá religiosos que nos digan, ay, eso que hacen, ay, eso que practican, esas cosas que piden, y entonces a Jesús le dijeron blasfemo. A Jesús le dijeron que estaba blasfemando contra Dios con la intención de apedrearle. No sé cuántas veces nos hayan apedreado en redes sociales o cuántas veces nos falten para que nos apedreen, pero en todas ellas el Señor será glorificado, porque el propósito de quitarnos esas etiquetas de la boca y andar señalando y marcando a la gente como si son, no son, estos sí, estos no, estos sí se salvan, estos cumplen los requisitos, estos agradan a Dios, esto no. ¿Quién nos dio esa facultad para nosotros para poder juzgar a otros? No, Jesús dijo, con la vara que midas serás medido. Si tú juzgas a otros, a ti también te van a juzgar. Entonces, hagamos mejor la labor que nos corresponda. Quitemos la etiquetar a otros. Yo usé la palabra blasfemias, pero hay otro tipo de etiquetas que usamos constantemente para marcar a las personas que necesitan de Dios. Entonces, atrévete a hablar las cosas con verdad, con sinceridad, con honestidad en tu corazón, con temor de Dios en tu corazón, pero evitemos en nuestro corazón, en lo posible, en cuanto nos demos cuenta, corrijamos, el no andar etiquetando, señalando que unos son o no son eh, de cierta forma o como nosotros queremos que sean. Hoy más que nunca, en este mundo revuelto y distorsionado, donde la gente se llena la boca de tener la razón, porque ahora todos somos todólogos, todos opinamos de todo, que no es epidemiólogo, hoy es epidemiólogo, mañana es internacionalista, al otro día es político, al otro día es especialista en salud, al otro día es especialista en trenes, al otro día es especialista en un montón de cosas, y entonces todos son especialistas en geopolítica, en ideologías, y entonces, porque las redes sociales nos permiten tirar la piedra y esconder la mano. Jesús ve a estos religiosos y les dice, ¿ustedes qué están cabildeando ahí? Me gustaría que un día por la noche, antes de irte a dormir, alguna vez me ha pasado a mí, un día antes de la noche de irte a dormir, el Señor te hable a tu corazón y te diga, ¿qué andas publicando en redes sociales? En lugar de, ¿qué andas cabildeando? El Señor nos hable directamente y nos diga, ¿qué andas cabildeando en redes sociales? ¿Qué andas publicando ahí en tus redes sociales? ¿Quién te dijo a ti que puedes señalar, etiquetar, marcar? ¿Qué andas publicando? Se lo dijo a los religiosos de aquel entonces. ¿Ustedes qué cabildean ahí? Mientras Jesús está sanando al paralítico, ellos están cabildeando. ¡Oh!
está blasfemando porque perdona pecados y solo Dios perdona pecados y Jesús los confronta. Ojalá es mi oración que Dios nos confronte a nosotros, a todos los cristianos, a todos los hijos de Dios, a todos los que nos decimos seguir al Señor Jesucristo y que decimos conocer la palabra. Ojalá Dios nos confrontara y nos dijera, ¿qué estás cabildeando? ¿Qué estás publicando ahí en redes sociales? Cavilando, perdón, no cabildeando, cavilando en redes sociales. ¿Qué andas publicando ahí en redes sociales? ¿Quién te dijo a ti que podrías publicar eso? ¿Quién te dio a ti la autoridad de señalar y marcar y etiquetar de blasfemia aquello que yo ni siquiera te he mandado a hacer? Ojalá Dios nos confrontara. Y entonces nuestras redes sociales serían otra cosa. Sí, yo entiendo que el chiste, que el meme, que la anécdota, que el comentario político, yo entiendo cosas de ese tipo, que no definen tu personalidad, que no definen quién tú eres como hijo de Dios. Pero hay quienes nos damos mucho el papel o la personalidad de creer que somos capaces de juzgar de blasfemia una u otra cosa sin que Dios nos haya dicho nada. Dios nos calla la boca muchas veces. Dios nos va a callar la boca tantas veces como sea necesario. Es importante que sepamos cuándo callarnos la boca. Hoy ya nos escondemos en el anonimato de la publicación a través de nuestros dedos, con lo que publicamos con nuestros dedos en redes sociales. Decimos, no, ya no estoy hablando con la boca, no, pero los dedos como si fueran la boca. Así es que mi oración, mi petición al Señor esta noche y en este día es que puedas encontrar la tranquilidad, la paz en tu corazón para dejar de andar etiquetando a la gente. Y te puedas dar cuenta que lo que vino a hacer Jesús fue salvar a lo que se había perdido. Y si hay algo que tú ves de alguien que se dice cristiano y la está regando, porque sí, habemos cristianos que la regamos mucho. Algunos la regamos muchas veces y mucho tiempo. Y tú te das cuenta de eso. Dice la escritura que lo llamemos, que le hablemos en cortito y le digamos, hermano, esto no está bien. Esto no está bien. Ten cuidado, mira, la Biblia dice esto, pero no con la autoridad, no como si fuéramos la eminencia o la inquisición del cristianismo y entonces nos volvemos nosotros mismos blasfemos de aquello que decimos que es blasfemia. Cuidado, porque no sea que querramos usar la responsabilidad, la titularidad, la actividad que corresponde al Espíritu Santo, siendo nosotros mismos quienes blasfemamos, siendo jueces y verdugos del mismo cuerpo de Cristo. Cuidado, mejor levantemos al paralítico. Hagámoslo bajar del techo con nuestra fe, con nuestra ayuda, con nuestras manos extendidas. Ayudemos a aquel que necesita de nuestra generosa mano, de nuestro amor y de nuestra compasión, de nuestras oraciones, porque necesitan de nuestras oraciones. Así es que tú y yo podemos hacer mucho por mucha gente. Y si tú estás en necesidad, tú dices, pastor, yo soy el paralítico, yo no tengo la fe suficiente ni la capacidad para acercarme a Jesús. Yo soy el paralítico, yo soy el que necesita que acerquen, yo soy el que necesita que lo lleven a Jesús. Háznoslo saber, déjanos un mensaje, no tengas temor. Háznoslo saber y dinos, yo necesito oración, necesito que ores por mí, por esta petición. Y si te da pena publicarlo aquí abajo en el cuadro de la conversación, del chat o de los comentarios, perdón. Si te da pena porque se va a enterar todo el mundo, porque a lo mejor tu familia ve estos videos de la comunidad Manto Nuevo y no quieres que se enteren, mándame un mensaje privado. Mándame un mensaje y dime, pastor, necesito orar. O comunícate conmigo por WhatsApp y dime, pastor, necesito hablar con alguien y comunícate. Créeme, Dios está al pendiente de ti y Dios quiere ayudarte y sacarte de ese hoyo, de ese pozo en el que te encuentras. Dios quiere guiarte para tomar las decisiones correctas, para que no te desesperes, para que no tengas temor y para que sientas que en la libertad que Dios quiere mostrar a tu vida y la libertad con la que Cristo te ha hecho libre está al alcance de tu mano para poder ser libre, verdaderamente libre. Bendigo tu vida. ¿Qué les parece si vamos a orar? Vamos orando y en un momento leo sus comentarios y leo sus comentarios y sus likes para ver quiénes andan por aquí. Gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por quedarse hasta el final. A veces con todo lo que digo se vuelve una ensalada muy rara de tantas cosas y de tanto revoltijo,
Pero pido a Dios, de verdad pido a Dios con todo mi corazón, que lo que tengas que recibir, que lo que tengas que aprender, que lo que tengas que llevarte en tu corazón quede tan claro y tan fuerte y tan firme que nada, absolutamente nada, te robe la certeza de que en este día, en esta noche, el Señor ha hablado a tu vida para cambiar tu vida. Amén. Vamos a orar. Quiero orar por ti. Quiero orar para que Dios quite de tu boca el andar etiquetando a las personas o juzgando a las personas, y que te sientas con la libertad de venir a Jesús, y que podamos ser esos hermanos, esas hermanas, esos amigos que pueden llevar a otros a los pies de Jesús, que pueden ponerlos delante del Señor y decirle al Señor: Señor, ayúdalo, ayúdalo, necesita ayuda. O a lo mejor tú seas el paralítico que necesitas que alguien más te lleve a Jesús. Bueno, también que podamos estar nosotros, esta comunidad, y los que están alrededor de nosotros puedan ser fortalecidos también eh, al ayudarnos, al llevarnos delante del Maestro. El Maestro siempre está ahí para ayudarnos. El Maestro siempre está ahí para bendecirnos. Amén. Los bendigo, vamos a orar, y que la palabra de Dios te lleve y te acerque a Jesús, que es lo que buscamos en cada enseñanza, que seas tú quien se acerca a Jesús y quien viva con Jesús cada día. Amén. Vamos a orar. Ahí donde estás, si puedes cerrar tus ojos, si puedes hacerlo, cierra tus ojos. Si vas manejando o vas en el transporte público, no, cerrar los ojos es solo para no distraernos. Así es que solamente es para que puedas atender esta oración. Así es que si puedes hacerlo, cerrar tus ojos, hazlo. Si no, igual de todas maneras la oración tiene la misma efectividad. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Gracias por cada hermano y hermana, por cada amigo y amiga, por cada persona que escuche y vea este video. Gracias porque somos llamados, estamos siendo llamados a despertar, a levantarnos, a no caer en ese engaño que está peleando en nuestra cabeza y en nuestra mente por ganar nuestros pensamientos y convencernos de que somos de cierta estirpe especial y de cierta condición especial superiores a los demás. No, Señor. Tú eres el que nos hace especiales. Tú eres el que nos salva, el que nos restaura, el que nos bendice, el que nos salva. Tú eres, Señor, el que perdona nuestros pecados. Tú eres, Señor, el que nos libera, el que restaura nuestras vidas, el que nos encumbra, el que nos lleva de victoria en victoria y de poder en poder. Tú eres el que nos ha dado un nuevo nombre, Señor. Tú eres el que nos ha hecho nuevas criaturas. Tú eres el que perdona nuestros pecados y nos da vida eterna. Señor, todo es tu obra. Por eso tú dijiste: consumado es. Hoy nosotros disfrutamos de ese privilegio y de esa oportunidad que tú nos concedes de conocerte y de acercarnos a ti con libertad. Pero todo es tu obra. Todo es tu obra y para ti es toda la gloria. Por eso, Señor, no tendríamos nosotros ninguna justificación para adjudicarnos mérito alguno en lo que vivimos y hacemos. Separados de mí nada podéis hacer, dijo el Señor. Así es que hoy, en el nombre de Cristo Jesús, con la certeza en nuestro corazón que dependemos completamente de ti y que nuestras vidas están sujetas a ti, que somos, Señor, esas vasijas de barro, esos utensilios de barro, donde la gloria excelente y maravillosa que está en nosotros no es por la vasija, es por lo que está dentro de nosotros, que es tu propia presencia, que es tu bendita salvación y tu gloria, tu Espíritu Santo obrando desde adentro. Hoy bendigo a tu iglesia, Señor, y te pido que en esta humildad con la que nos acercamos delante de ti y reconociendo que todo el mérito es tuyo y que toda la obra ha sido tuya, y el que salva y el que perdona eres tú, y el que juzga y el que levanta eres tú, con esa humildad, Señor, que tú nos permites acercarnos delante de ti, hoy te pedimos en el nombre de Jesús que no nos dejes, Señor, ser de esos religiosos que etiquetan y señalan a otros. Líbranos, Señor, de semejante barbaridad. Líbranos, Señor, de semejante cosa, porque no queremos, Señor, ser nosotros quienes juzgan y condenan a otros. Porque con la misma vara que medimos seremos medidos. Porque la visión que tenemos nosotros de la vida de otros es limitada. Nosotros solamente vemos un panorama de la vida de alguien, no vemos la vida completa. Tú sí ves la vida completa. Tú sabes por lo que está pasando uno u otro. Tú sabes lo que están viviendo, cuáles son sus circunstancias, cuál es su aprendizaje, cuáles fueron las enseñanzas que esa persona recibió, cuál es la forma en cómo ha creído y el estilo de vida que lleva y por qué lo hace. Tú lo sabes mejor que nosotros. ¿Por qué entonces nosotros tendríamos que juzgar y condenar a alguien por cómo es y cómo vive?
Enseñemos, liberemos, actuemos con sabiduría, proclamemos tu palabra, Señor. Eso es lo que estamos buscando hacer en este lugar. No juzgar y condenar, al contrario, queremos dar libertad y oportunidad de acercarse a ti, a aquellos que te necesitan. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Bendito seas por siempre. Queremos ser como esos amigos de este paralítico que lo bajaron por el techo. No les importó el obstáculo. Continuaron, perseveraron hasta que este hombre fue levantado de su parálisis. Hoy, Señor, la iglesia necesita ser esos amigos. La iglesia de Cristo necesita ser de ese tipo de creyentes que tienen fe y que encuentran obstáculos y que encuentran adversidades, pero que no se paran, que no se detienen, que continúan hasta llevar a aquel que necesita de ti a tus pies para que sea perdonado y sea sanado y levantado en el nombre de Jesús. A ti la gloria, Señor, por lo que haces hoy y lo que harás, porque sé que vienen tiempos de gloria y de manifestación extraordinaria, de milagros sobrenaturales y de bendición sobre aquellos que te buscan. Ayúdanos, Señor, a levantarnos, a levantar a otros, no a condenar ni a sentenciar, sino a ayudar a aquel que lo necesita. Y que los corazones fríos y opacados, Señor, por la falta de sinceridad de nosotros mismos, por que han sido heridos o lastimados, hoy, Señor, esos corazones que se enfriaron, hoy sean avivados en el nombre de Jesús y puedan volver a casa, puedan volver a la casa del Padre, sabiendo que tú eres quien los restaura y quien los levanta, que eres tú, Señor, quien los está esperando con los brazos abiertos. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Bendice a tu iglesia, ayúdales, dale certeza a su corazón, en el nombre de Cristo Jesús, y que sus vidas y sus corazones sean restaurados en el poder del Espíritu Santo. Gracias, Dios, a ti la gloria. Amén y amén. 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 Gracias por quedarse hasta el final. Déjenme solamente leo los comentarios. Ya saben, llegamos hasta este momento donde ya oramos, ya dimos la palabra, ya nos despedimos, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de saludar a quienes nos saludan, a quienes nos dejan un like, a quienes nos dejan un comentario. Así es que gracias a todos, que esta palabra sea de mucha bendición. Y saludamos a la pastora Ceci. Dice, buenas noches, mi esposa querida Ceci, Dios te bendiga. Dios les bendiga. Ah, por cierto, estoy a punto de enseñar si es correcto o no es correcto. El pastor Hans me envía el desafío, envía la pregunta y me hizo reflexionar que a veces es necesario enseñar acerca de esto. Así es que estaré enseñando acerca de los ministerios, cómo se ejercen, cómo debemos ejercer los ministerios, quién tiene el ministerio, a quién se le debe llamar por el ministerio, pastor, si hay pastoras todavía, si existen o no. Quiero hablar de eso. En las siguientes semanas estaré hablando, así es que ténganme paciencia, hay mucho que enseñar, hay mucho que decir y espero que todo sea de bendición para ustedes. Así es que, Ceci, buenas noches, Dios les bendiga. Ian, buenas noches, pastor, bendiciones. Hasta mañana, pastor, de parte de Ian, amén, saludos. Gracias, Ian. Yo sé que es tarde, que se queda hasta tarde para ver el mensaje, pero mañana tiene que ir a la escuela. Así es que, Ian, descansa, buenas noches, Dios es contigo. Hermana Macrina Morales dice, muy edificante como siempre, gracias a Dios. Hermana Macri, un abrazo, sabe que le quiero mucho, le bendigo y esperamos vernos pronto, querida hermana Macrina. Dios le bendiga. Elizabeth Merino dice, bendecida noche, hermano. Gracias, Elizabeth. Dios te bendiga. Dios, buenas noches. Dios les bendiga. Amén. Gracias, Jorge. También nos saluda. Gracias a todos de verdad por estar aquí, a los que se quedan hasta el final, a los que por ahí nos ven, Rodolfo Hernández, Karina. Por ahí vi a alguien más que normalmente... Ah, la hermana Irma Castañeda, ya vi por ahí que anda por ahí. Por ahí se conectaron. Déjenme ver si los alcanzo a ver todos. Rodolfo nos dice buenas noches, Dios les bendiga. Gracias, Rodolfo. Pati Rojas, Ministerios de Amor, Dios les bendiga. Dios les bendiga, amada iglesia, Manto Nuevo. Gracias, Ministerio de Amor, Dios te bendiga. Hermanos, gracias que trabajan duro y arduo ahí en la evangelización y en el servicio a la gente. Gracias a Ministerios de Amor, Rodolfo, Giovanna, Dios les bendiga. También por ahí está Rodolfo Hernández. Gracias, Rodolfo, es el esfuerzo que haces por cambiar, para compartir. Gracias, de verdad. Ay, perdón. Cristian Sam Salinas. Gracias, Cristian. Dios te bendiga. Gracias por vernos. También por aquí los vi.
Alberto Nova, saludos, dice saludos, gracias. Salvador Rosas Rangel, gracias, querido pastor Alberto Nova, Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos, perdón, pero de repente se hace esto chiquito y no puedo verlos a todos, pero gracias Verónica Elena, Román Jiménez, gracias Berito, Dios te bendiga. Norma, gracias, Dios te bendiga. Ian, Karina, Román Jiménez, Karina, Dios te bendiga. Saludos a Javier, un abrazo fuerte a la iglesia ya en Guerrero, Nancy Cervantes, Teresa Olga. Oh, wow, hoy estuve mucha audiencia, pero perdón, mi dispositivo no me deja verlos a todos y eso me da mucho coraje. Mañana lo escucho completo, la enseñanza, gracias. Sí, hermana, aquí se queda para que lo vuelvan a escuchar. Rubén Astudillo, gracias Rubén. Carolina Torres Palafox, gracias también. Por aquí nos escuchó Ian, Pati Breña, Dios te bendiga. Nancy Cervantes, gracias. Sé que algunos entran, ven de qué se trata y se van, pero igual de todas maneras los bendecimos, que la palabra llegue a todos a su corazón a tiempo. Amén. Pues ya me voy. Tengan bonita noche. Si alguien no mencioné, lo lamento mucho, no es con intención. De repente el internet nos ayuda, los dispositivos tratamos de ver todo lo que hay, pero pues bueno, no nos deja, los dispositivos a veces no nos permiten ver toda la interacción que tenemos, pero agradecemos, ustedes hacen esa interacción y nos permite llegar a más gente. Agradecemos que dispongan su tiempo y dispongan su corazón para escucarnos. Y también, ya saben, aquí estamos, somos la comunidad Manto Nuevo, yo soy el pastor Axa Macedo, y si en algo podemos servir, no dudes en comunicarte con nosotros. Tienen nuestras redes sociales aquí en Facebook, en YouTube, tenemos cuenta en Twitter, tenemos cuenta en Instagram, no las uso para nada, no sé ni para qué las tengo, pero aquí en Facebook nos encuentran, y si no en mi WhatsApp, el 55 20 73 32 19. Ese es mi número personal, usted me llama, me manda un mensaje de WhatsApp, me dice de quién se trata, quién es usted, ya identifico el número, lo guardo en mi celular y podemos tener una conversación si necesita ayuda, si necesita oración, si necesita que formar parte de esta comunidad, lo que sea que usted necesite y nosotros podamos ayudarle, estamos en la mejor disposición de hacerlo. Así es que un abrazo grande para todos, gracias por quedarse, el Señor les bendiga, les haga prosperar en todo y estamos para servirles. Nos vemos el próximo domingo desde el templo. Este domingo que pasó tuvimos más o menos mejor señal, por ahí se perdieron 6 minutitos de la transmisión, pero prácticamente está todo el mensaje. De todos modos voy a hacer el video por el audio que tenemos, que tiene mejor calidad de grabación, pero será solo el audio para subirlo después a YouTube y aquí también en Facebook para que quienes quieran escucharlo completo, bueno, esos 6 minutos que tiene de más, puedan escucharlo. Pero a todos, gracias. Déjenos sus comentarios, déjenos sus sugerencias de temas, sus preguntas. Si tienen alguna pregunta, déjenlo por aquí en los comentarios. Mándenos un mensaje personal y recuerden de ir a votar el próximo domingo 2 de junio. Es importante que lo hagan. Voten por quien ustedes quieran. Yo tengo mi preferencia electoral, yo tengo mi preferencia como partido, tengo mi ideología respecto a la política, tengo mis pensamientos, estoy publicando unos ensayos ahí acerca de la política, el cristianismo a la derecha, el cristianismo a la izquierda, el cristianismo y el progresismo, el cristianismo y la política en México. Tengo esos 4 ensayos que estoy terminando y los voy a compartir con ustedes para que ustedes vean qué es lo que hay que saber de política. No se dejen engañar. Por cierto, acabo de ver un video, perdón que los extienda más, acabo de ver un video del presidente Nicolás Maduro en un evento cristiano, miles de cristianos en una especie de estadio, orando a Dios, clamando a Dios, todos ellos, el mismo Nicolás Maduro, y a mí me llama mucho la atención porque dicen, el cristianismo y el socialismo no se llevan. No estoy diciendo que eso sea cristiano, lo que estoy diciendo es que aguas con lo que decimos, solamente no caigamos en la blasfemia, no caigamos en el error. Investiguen, prepárense, si quieren votar por alguien, vean cuáles son sus propuestas, vean cuáles son sus frutos, vean cómo es como persona, cuál es su carácter, va a dirigir un país. Así es que tomen una decisión, que Dios les ayude, les dé sabiduría y confiemos en Dios. Les pedí hace 8 días que oráramos por la paz en México. Yo sé que unos están orando porque quien gane sea cristiano, otros están orando para que se haga la voluntad de Dios y otros están orando para que gane uno u otro.
pero yo les quiero pedir que no se nos olvide orar por la paz en México. Oremos para que haya paz en este proceso electoral. Oremos para que aquellos que quieren el poder por el poder no provoquen un mal a México creyendo que están haciendo un bien. Que no haya violencia, que haya tranquilidad en las votaciones, que no se pierdan vidas, que haya unas elecciones pacíficas y que podamos ir a votar todos en paz. Así es que hágalo con tranquilidad. Saludos a todos. Si alguien no saludé o alguien no mencioné, nuevamente les ofrezco mis disculpas. Perdónenme por no mencionarlos. No es con mala intención. Quienes me ven frecuentemente saben que a veces omito un nombre u otro por equivocación, por error. Pero a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan, los que continuamente nos ven, a lo mejor no nos ven en vivo, pero nos ven posteriormente, gracias, de verdad, los bendigo. A los que están en el país, los bendigo. A los que están fuera del país y que también nos escuchan, los bendigo. A todos, todos están en nuestras oraciones. Gracias en verdad. Y si tienes una petición específica, mándanosla. Queremos orar contigo, queremos orar por ti. Un abrazo grande, les amo en el Señor. Gracias por acompañarnos. Bendiciones siempre.